Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos 5 equipazos que te van a ayudar a poder mejorar el AGBL, sobre todo equipos muy bien posicionados. No hay equipo perfecto, no existe, sino todos utilizarían el mismo equipo y no habría lógica. Así que van a haber equipos que te van a funcionar muy bien, que algunos pueden utilizar el triple agua, que también, o el triple cambio seguro. En este caso te voy a traer equipos que van a entrar muy bien al meta, ya que Trevenant ha ingresado de lleno en el meta y ha cambiado a varios pokés. Así que la composición sigue siendo la misma, pero con algunos cambios. En este caso tenemos el doble planta, pero llevando un Stunfisk que es acero volador en la parte de inicio con Elite a favor. Le cambian automáticamente a Macargo, no ha empezado muy bien, ya tiene el switch. No ha empezado muy bien Elite, no ha empezado muy bien el switch, pero igual termina ganando los combates para que puedas darte la estrategia segura a ver qué es lo que puede pasar. Es súper eficaz porque es un Pokémon de tipo roca-fuego. Ahora al último le sacan a Trevenant, no necesita escudar, el planta feroz no es muy efectivo ya que es del mismo tipo planta, así que lo puede dejar pasar el primero. Le ha quitado hasta la mitad de la vida, puede ser un gran crack Trevenant teniendo el bomba germen, teniendo el bola sombra, pero al final en la defensa sí como que carecemos un poco. Igual, a pesar de carecer de esa defensa, farmea demasiado rápido, le da el garrumbría y con el bola sombra y con ese plus especial del CES del mismo tipo tiene el bonus stop a tener un porcentaje más en el ataque, pero el rival decide irse porque le sacan a Shiftry y teniendo a ese poke le da el plus a ganar el primer combate. Ahora en el segundo tiene al final a Empoleon, tiene a Drapion, tiene a Umbreon, el doble siniestro, doble triturar como tú quieras decirle, con el cascada el hidrocañón. Te voy a estar dejando los ataques Elite donde vas a utilizar tu MT morada, la Elite, para que puedas darle ese ataque, porque es hidrocañón. Igual lo vas a poder aprender este mes en el Community Day, ya que se basa con los anteriores y Empoleon está dentro de eso. Pero si te quieres dar ahorita el lujito de poder utilizar una MT Elite, puedes hacerlo en este momento, no hay pex, no hay problema, puedes utilizarlo con cualquiera de los dos. Igual el última base de Umbreon vas a tener que utilizarlo con una MT Elite, lo tiene con juego sucio, no lo tiene con psíquico, un gran cambio dentro del juego. Y los otros ataques si lo vas a utilizar con la MT normal, no importa. Triturar es un gran ataque para Stunfisk, es un gran daño teniendo el bonus, le ha quitado más del octavo de vida, es casi dejándolo hasta la mitad, y encima tiene la prioridad de poder nerfearlo de la defensa, y esa parte es la que más me encanta. Nerfeada de la defensa, tiene que utilizar sí o sí el gran ataque que tiene el ataque aéreo, no quiere drenarse en la energía, no quiere darle todo con el pájaro rosado, así que está muy bien, no quiere doble nerfearse la defensa. Y el triturar es mucho más daño para Skarmory, bajándolo casi todo con el picotazo veneno, y ya tiene la cascada preparada para bajárselo a básicos antes que le pueda lanzar el ataque. Si es el pájaro rosado, sí, le quita toda la vida, pero el ataque aéreo aún puede resistirlo a pesar de que no es muy efectivo. Gran daño que le hizo. El Ferrothorn está muy acorralado, sigue teniendo la parte planta. Esto es daño neutral por la parte acero, casi dejándolo hasta la mitad de la vida. Y es su último Pokémon porque el Skarmory no tiene vida, tiene que cuidárselo con el disparo espejo. Puede tener el trueno, puede tener el latigazo, y el latigazo es el daño neutral más recomendado. Cada 3 básicos va a estar farmeando un latigazo de ahora en adelante. Lo ha hecho con 2, ya lo tenía con 1 preparado. Un básico adicional de semilladora porque lo hace gran spammer. Disparo espejo nerfeado del ataque, eso le da un plus a que pueda dejarlo pasar a pesar de que aún conserva sus 2 escudos, no quiere arriesgarse, es prácticamente su último Pokémon y esto es importante. Al quitarle el primer escudo lo está usando psicológicamente el jugador a ver si puede resistirlo o no puede resistirlo. Por más de que esté nerfeado en el ataque, tiene que ahora sí utilizar los escudos. Quizá lo vaya a dejar todavía para los 2 últimos ataques adicionales. Esto es latigazo, ya no tiene casi oportunidad. Espero de que no le vayan a hacer el cambiazo porque el rival ya tiene la ventana del cambio, así que tiene que prepararse muy bien con los básicos a ver hasta dónde puede llegar. Disparo espejo, ahora sí tiene que vérsela, le cambian automáticamente, no lanzó el ataque, menos mal, se la jugó muy bien, pero el rival tampoco decidió lanzar su ataque, así que ya tiene el juego sucio preparado, le gana el CMP, pero aún conserva un escudo que le puede dar la oportunidad de que con un juego sucio pueda ganar. Espero que no lo nerfee de nuevo, si no eso se va a poner muy mal y a ver si alaridos le puede bajar. Ya lo tienes de nuevo nerfeado, pero como había cambiado de Pokémon, las estadísticas vuelven a ser casi las mismas y solamente uno se ha nerfeado en el ataque y termina ganando el segundo combate. En el tercer combate vamos a ver si es que le llega a salir unos muy buenos lead. Tiene Swampert versus Stunfisk, muy buen lead. Hunklecox, ya saben, en la descripción ir a checarlo por ahí, decirle Hunklecox, ya saben, el rango de leyenda, si quieres en esta temporada, la nueva pose, algo por ahí, le comentas y tranquilito, él va a poder hacerlo eso por ti. Granbull a básicos de encanto se lo puede bajar al Tario por tener la parte de dragón, igual puede resistir el ataque aéreo. Le sacan el Stunfisk y triturar, créame que de un Granbull es casi la mitad de la vida si es que no llega a escudarlo. Prefiere escudarlo y una avalancha también es suficiente porque no va a estar llegando a una bocajarro más, no le quiso dar para no estar nerfeado en la defensa.
tiene la parte bonita de que le va a lanzar el triturar, no llega, no la hizo, al menos le ha bajado un par de básicos. Saca a Swampert de nuevo, como no tiene la ventana del cambio porque se lo había ganado muy rápido, le va a quitar el último escudo, si no es super eficaz y le quita toda la vida al Stunfisk, que ese lado está muy bien. Aún quiere conservar a Mandibuzz y todo va a depender del último Pokémon. Si el último Pokémon es Bastion, por si acaso se quiere guardar al Swampert, sabiendo de que tiene un hidrocañón, o si tiene al Venusaur sabe que puede ganarle, por eso está muy bien posicionado todo este equipo. Teniendo un Swampert de Elite siempre llevas una gran ventaja, poder quitar los escudos, porque también lo tiene con Terremoto, así que hidrocañón el legado, el último era Venusaur, solo necesita lanzar el onda tóxica y tener este gran combate a favor, pero el rival sabe que ya no va a poder ganar, así que decide rendirse y retirarse. En el cuarto combate tenemos a Diggersby versus Nidoqueen. No empezó muy bien, cambia automáticamente a Lapras. Teniendo a Lapras esa gran ventaja, le sacó a Trevenant sabiendo de que Bomba Germen es súper eficaz, pero solamente tiene 35-55 de daño, así que no va a poder hacer mucho. Sé que le hace súper eficaz, pero no era tanto para que lo pueda one-shotear. El Surf no es muy efectivo, pero de un Lapras oscuro sí que hace un gran daño a Trevenant, así que utiliza el primer escudo, nada mal. Se lo puede estar bajando a básicos, llega el siguiente Surf. Esto va a ser decisión del rival, si es que ya va a escudar, utilizar los dos escudos para volver a tener la ventaja de Elite, o si no lo va a dejar pasar. Quieren conservar esa ventaja de Elite sabiendo de que ya tiene un bola sombra preparado para cualquier Poké que vaya a entrar. El Poké recomendado en esta ocasión va a ser Nidoqueen oscuro. Sé que puede resistirlo, pero se guarda con el Bomba Germen, no quiere saber nada más de él. Tiene el Puya Nociva y tiene el Tierra Viva, ya sin escudos puede tener casi el cambio preparado dependiendo del Pokémon que vaya a entrar, por eso que ya lo tiene en la fila del cambio de ventana. Cambia automáticamente Diggersby y le saca a Machamp para que pueda bajarse los básicos. El último Pokémon es Setbola y purificado, un retribución también lo regresa para el Pokébola. Juego sucio no es muy efectivo y Machamp puede estar resistiéndole. La avalancha sí que le va a doler muchísimo Setbola, dejándole la línea roja y puede bajarse los básicos. Si lo puede bajar a básicos, al menos puede tener un tajo cruzado, hacerle súper eficaz a Diggersby y esperar a que no pueda llegar a un terremoto, si no eso también le va a doler a Nidoqueen. Y como es oscuro, 20% nerfeado de la defensa, le va a quitar todo. Decide drenar la energía antes de que le pueda lanzar el ataque. El puño fuego sé que puede resistirlo, lo resiste muy bien. Tajo cruzado es súper eficaz y le ha colado un par de básicos con los contraataques. Ahora que ya se va a demorar un poco más en llegar hasta su mejor ataque, no va a poder hacer casi nada. A básicos se lo está bajando. Terremoto no creo que vaya a llegar, ya solo necesita el colmillo veneno y termina ganando el combate con un pésimo lead, llevando al triple oscuro. 3 Pokémon que en el ataque te dan una satisfacción de tener algo especial, pero tienes que saber utilizar muy bien los escudos con los últimos 2 Pokés, porque teniendo 3 oscuros sí que no te va a ir casi muy bien, a menos que lo sepas jugar el equipo. Venusaur versus Lickitung. Lickitung es a nivel 50 y Lickitung a nivel 50 puede tener latigazo, golpe cuerpo, que es daño neutral, pero sí que te puede resistir muy bien. Es un gran tanque, va a utilizar los escudos después, dejándolo primerizo, a ver si puede hacer el cambio. El golpe cuerpo lo deja casi a la par con las estadísticas en la defensa y también teniendo la energía recomendada antes de lanzar un ataque, por eso cambia automáticamente antes que le lance el golpe cuerpo. Y como es acero, no es muy efectivo frente a Stunfisk, drena la energía, así que tiene que cambiar automáticamente de Pokémon y lo hace por Azumarill. Si tiene el hidrobomba con 7 básicos, le hace súper eficaz y lo puede one-shotear al Stunfisk, pero llega primero el terremoto haciéndole daño neutral, y si está igual a nivel 45.5, ya que no llega a nivel 50, estaría dejándolo hasta la mitad de la vida. Eso es importante. Teniendo el terremoto de paso de nuevo, lo hace pensar al rival si va a utilizar el escudo. Si utiliza el escudo está muy bien, puede entrar tranquilito Venusaur y así farmeárselo, pero el rival sabe que no puede utilizar los escudos, que tiene que dejarlo pasar. Lo mejor que estoy esperando es que le pueda lanzar rayo hielo. Bueno, está muy bien que le lance el hidrobomba, es súper eficaz, y ahora puede entrar con Venusaur a farmeárselo, hacerle súper eficaz, y como no va a llegar otro ataque, ya tiene un planta feroz y ya tiene un bomba lodo. Te estoy dejando cuáles son los ataques legados para que puedas utilizar una MT Elite, y así no te vayas a confundir, porque en algunos comentarios me dice José, se utiliza con MT Elite o normal, y al costado te estoy dejando que planta feroz es con MT Elite, o sea, la morada. La MT normal son los otros ataques, en el caso de bomba lodo lo puedes conseguir con la normal. Planta feroz para Nidoqueen, es siendo un Pokémon de tipo tierra el dañazo que iba a hacer, así que tener mucho cuidado con el tierra viva. Es su último Pokémon, así que lo va a defender a capa y espada. Si al menos tuviese un planta feroz sería más recomendado quitarle todo, y como está a nivel 50 igual Bastion, lo puede resistir el tierra viva. Necesita llegar a otro tierra viva. El colmillo veneno ya tiene una clara ventaja de que le pueda lanzar el ataque. Ha decidido guardarse los escudos, pero tener mucho cuidado, porque Bastion ahora sí tiene que utilizar los escudos, porque el roca afilado igual con ese rango de vida, y por más de que sea oscuro lo va a estar resistiendo, sabiendo de que también Venusaur no tiene toda la ventaja de ganar este combate, porque no tiene casi vida. Ya básicos de puya nociva igual
igual le puede ganar, decide utilizar de nuevo el colmillo veneno. Está doblemente nerfeado, así que tiene que cambiar automáticamente a Venusaur, porque si no a básicos igual con Puya no se va a estar bajándoselo automáticamente. Quiere seguirla, quiere continuarla, decide arriesgarse, el Puya no se va y en este caso termina haciendo casi todo. Menos mal utilizó el ataque, no es muy efectivo, no puede ser. Qué gran tanque es Bastion, no lo testé muy bien, disculpen por eso. Ha sido un gran poke, un gran ataque. Y pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise toda la vez que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.